Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Antes de comenzar, te invito a entrar en esta historia con el corazón abierto. Allen no fue un hombre ruidoso ni una celebridad del púlpito. Fue un hombre sencillo que tomó a Dios en serio y caminó con él durante décadas. Su vida late con una fe que ora, ayuna y sirve al pobre y espera con tenacidad el cumplimiento de las promesas. Ethan Otis Allen nació el 25 de agosto de 1813 en Massachusetts, en una granja familiar, y recibió una educación muy limitada. La familia estaba compuesta por 6 hermanos. Su padre falleció en 1819, cuando él tenía tan solo 6 años. Contrajo tisis, ahora conocida como tuberculosis pulmonar, lo que lo dejó muy debilitado, incapaz de realizar trabajos pesados. Aceptó un empleo como supervisor de asilo local. Allí desarrolló una profunda compasión por los desamparados y los necesitados. Conoció a muchas personas con enfermedades tanto mentales como físicas. Ale conoció a Cassia Davis, que se casaron el 22 de marzo de 1837. Su único hijo, Lorin Davis, nació el 6 de enero de 1838. Aunque no fue un hombre con formación académica destacada, Ale vivió gran parte de su vida a ras del suelo de la sociedad, trabajando con los pobres, administrando granjas municipales y buscando serle fiel a Dios en lo cotidiano. Esa sencillez se convirtió en el lugar donde brotó una fe robusta y probada, con una lectura llanta y obediente a la Escritura. Llamamiento. En 1846, Ale tuvo una experiencia significativa con Dios. Al ser sanado por la imposición de las manos de los líderes metodistas, se convirtió durante la reunión, y al entrar en la presencia de Dios, les pidió que oraran por su sanación. Fue sanado instantáneamente y por completo, y oyó al Señor llamándolo a este ministerio con una voz audible, diciéndole, como lo hizo Pedro y los demás apóstoles: mira que te doy poder sobre todo poder del enemigo. Y con sencillez infantil aceptó el don, usando las palabras y los métodos empleados por el Señor. Definió esta experiencia como la obra de santidad de la santificación, y creía que si las personas eran purificadas del pecado, también sería sanada. Al regresar al asilo de los pobres en Massachusetts, decidió orar por los enfermos y los dementes, y comenzó a ver personas sanadas, aprendiendo a reconocer las influencias demoníacas en los quebrantados mentales. Su ministerio se caracterizó por el ayuno y la oración. A menudo ayunaba durante varios días seguidos, preparándose para la liberación de una persona de la enfermedad o a menudo sentía el peso de la intercesión y oraba hasta sentir la liberación de que Dios triunfaría a favor de la persona por la que había estado orando. En la década de 1840 a 1850, Dios le reveló a Allen la realidad del ministerio de sanidad y liberación, prácticamente sin que existiera enseñanza sistemática o redes eclesiales que lo sostuvieran. Su llamado fue en buena medida solitario. Por 25 años caminó sin referentes, aferrado a la palabra y a las prácticas de la oración y el ayuno. Texto que iluminó su fe. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5, 14 al 15. Para Ale, estas palabras no eran una idea, sino un mandato practicable. Cristo no solo perdona pecado, también sana a los enfermos. Tomó a Dios al pie de la letra. Orar con insistencia, ayunar y esperar con firmeza las promesas fue el sello de su respuesta al llamado. Allen trabajó 8 años en el asilo de pobres hasta la primavera de 1850. Cuando se mudó con su familia a Wisconsin, compró una granja con un amigo de la familia con la intención de mejorar su situación económica. Desafortunadamente, parece que no tuvo éxito para ninguno de los dos. Vendieron la granja en 1861 y regresaron al este.
Allen oró por los vecinos de la zona y presenció la sanidad de una madre y su hija en distintas ocasiones. En 1862, Allen regresó a Massachusetts. Para 1866, Allen dejó constancia de haber vuelto a sus raíces en Springfield, Massachusetts, y allí permaneció hasta sus últimos años. En su ministerio durante más de 50 años, Allen ejerció un ministerio pionero de sanidad y liberación en Estados Unidos. Sus raíces metodistas dieron un tono sobrio y práctico en su predicación, centrada en la obra completamente de Cristo y en el llamado a la sanidad y la santidad, a la confianza perseverante. En sus primeras décadas trabajó prácticamente solo, sin alinearse con movimientos formales, hasta que en los años de 1870 a 1880, Dios levantó figuras con las que Allen pudo resonar y relacionarse. El Dr. Charlie Curley, Carrie Montgomery, A.B. Simpson, todos ellos vinculados a la expansión del ministerio de sanidad divina y a la vida llena del Espíritu. Allen tenía una doctrina basada en 4 pilares: salvación, santificación, sanación y premileniarismo. Se sentía llamado a servir a los pobres y marginados de la sociedad. Su ministerio itinerante duró más de 50 años, viajando principalmente por Nueva Inglaterra y el este de Estados Unidos, aunque se sabe que llegó hasta Detroit. Normalmente viajaba para ver a sus ovejas y a menudo dedicaba días al estudiar las Escrituras para preparar su corazón para la sanación. Recorría cientos de kilómetros para ver a un solo creyente, visitaba casas particulares, campamentos religiosos, convenciones y centros de sanidad por la fe. Una vez establecido los últimos años, a finales de siglo, también viajó al hogar para incurables en Brooklyn, Nueva York, donde Sarah Musgrove experimentó una sanidad milagrosa. Allen ayudó a sostener un hogar de la fe en Springfield. Le pidió a la señorita Chesmocor que dirigiera el hogar y predicaba allí con frecuencia, además de invitar a otros maestros para que compartieran su enseñanza sobre la sanidad. La señorita Chesmocor fue sanada bajo el ministerio de Sarah Musgrove. El enfoque de Allen podría definirse como milagroso, más que como un estilo de sanidad progresivo. Les pidió a aquellos por quienes oraba que creyeran en Dios y esperara instantáneamente. También hizo hincapié en la liberación como la clave para la sanidad. Método: oración y ayuno, insistente, centrado en las promesas bíblicas. Ministerio práctico: servicio a los pobres y acompañamiento pastoral de cercanía. Predicación: Cristo como sanador y salvador. Énfasis en la fe obediente y en la santidad metodista. Su camino solitario de 25 años abrió la brecha para que ya en las décadas posteriores su visión se conectara con los esfuerzos de otros hombres, preparando el terreno para movimientos de santidad y sanidad que impactaría Norteamérica. Reconocimiento histórico: ha sido llamado el padre del movimiento de sanidad divina en Estados Unidos y el primer evangelista de la sanidad estadounidense, anticipando a un cuarto de siglo figuras como John G. Light y María Woodworth. Milagros y prodigios: sanidades por oración de fe. Allen ministró sanidad sosteniéndose en Santiago 5, 14 al 15, con testimonios de personas recuperadas a través de la oración perseverante y la confianza en las promesas de Dios. Una de las historias más documentadas es la de Sarah Musgrove, internada en un hogar para incurables en Brooklyn. Se dice que los médicos la habían desahuciado. Allen viajó hasta allí y decidió no comer ni beber hasta que orara por ella. Preguntó a Musgrove si creía que Dios la podía sanar, si estaba dispuesta a recibir, y luego impuso sus manos citando la promesa bíblica: y ellos que creen pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Después de la oración, según el relato, nueva vida llenó su cuerpo y su sanidad fue permanente. Ella afirma que pasaron 42 años desde ese momento y seguía sana. Musgrove se convirtió más adelante en líder
y fundó su propia misión del Evangelio Cuádruple. Allen ministró a Sarah Freeman, una mujer afroamericana que padecía de tuberculosis, similar a la enfermedad que Allen sufría. Su sanidad es considerada significativa tras recibir oración bajo el ministerio de Allen. Su tuberculosis sanó por completo. Luego de su sanidad, ella se convirtió en una evangelista de sanidad, viajó con Allen y lideró su propio ministerio de sanidad por fe, especialmente entre comunidades afroamericanas. Según fuentes académicas, Allen la identificó como alguien llamada por Dios para la sanidad y ella ministró a muchos otros. Liberación, expulsión de demonios. Según su biografía, Allen creía que muchas enfermedades eran causadas directamente o indirecta por demonios, y por eso parte de su ministerio incluía expulsar demonios malignos antes de orar por la sanidad física. No siempre hay casos con nombre y fecha y lugares específicos para cada episodio de liberación, pero la biografía registra que durante más de 50 años practicó tanto sanidad como liberación. Ayuno como instrumento para la sanidad. Allen practicaba ayunos muy intensos como parte de su preparación para orar por los enfermos. Según en su biografía, a veces se negaba a comer o a beber por días antes de su turno de ministración. Creía que mediante el ayuno y la oración se lograba una intercesión más profunda y efectiva para sanar o liberar a las personas. Allen oró por una mujer llamada Polly que sufría convulsiones graves y había perdido la claridad mental. El relato dice que luego de la oración su mente fue restaurada, su salud se recuperó y nunca más tuvo otra crisis. Otra historia de sanidad, no solo física sino espiritual. Fanny Pine fue descrita como mentalmente rota por engaños espirituales. Allen y sus compañeros impusieron manos sobre ellas, oraron y según el testimonio la oscuridad se quebró. Su sanidad fue emocional, espiritual y mental, no solo física. Testimonios personales. Relatos describen a Allen como un guerrero que peleaba mediante oración y ayuno y aprehensión tenaz de las promesas, destacando testimonios de personas sanadas en el contexto de su ministerio práctico y pastoral entre los pobres. Legado. Allen ayudó a abrir camino para el ministerio de sanidad y liberación en Estados Unidos, en una era en la que casi no había enseñanza o estructura que lo respaldara. Su perseverancia creó un precedente que influyó en el surgimiento posterior de ministerios y movimientos de santidad y sanidad, incluyendo la obra del Dr. Charles Cooley, Carrie Judy Montgomery y A.B. Simpson, donde la sanidad divina se integró con predicación, misión y vida llena del Espíritu. Investigadores modernos lo consideran un pionero cuyo trabajo antecede a los grandes nombres del siglo XX, aportando una línea de continuidad histórica entre los avivamientos del siglo XIX y las campañas de sanidades posteriores. Fracasos y controversias. La principal tensión del ministerio de Allen fue su soledad institucional durante los primeros 25 años, sin enseñanza formal ni redes eclesiales que lo apoyaran. Debió enfrentar sospechas, incomprensiones y críticas propias de cualquier obra pionera que desafiaba las categorías de su tiempo. En contextos metodistas y protestantes tradicionales, la sanidad divina generaba resistencia, tanto por temor al emocionalismo como por el riesgo de abuso. Allen respondió con rigor espiritual y una vida de oración y una práctica pastoral sobria que evitaba la espectacularidad y se centraba en la fidelidad bíblica. Conclusión: la vida de Ethan Otis Allen nos recuerda que la fe madura lejos de los reflectores, en el ayuno que nadie ve, en la oración perseverante, en el servicio a los olvidados. Su historia nos llama a tomar a Dios al pie de la letra, no con ligereza, sino con reverencia, que obedece, espera y actúa. La sanidad divina no es un espectáculo, es la irrupción misericordiosa del reino en lo cotidiano, sostenida por una vida limpia, una comunidad prudente y una palabra que no vuelve vacía. Aplicación para hoy: fe obediente, según Santiago 5, 14 y 15, con sobriedad y esperanza. Disciplina espiritual, orar y ayunar sin buscar aplausos. Servicio humilde, estar cerca del pobre, del enfermo y del que sufre. Rendición a Cristo, proclamar al Salvador y sanador sin confundir el don con el dador.